Buenos días tengan todos, hermanos. Gracias a Dios estamos aquí con ustedes una vez más y vamos a nuestro mensaje en esta mañana. Vamos al libro de Hebreos, la carta más bien a los Hebreos, del capítulo 1, Hebreos, capítulo 1. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 3. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios, y ya lo están viendo. Dice así, lo voy a leer, ustedes lo siguen con la vista. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El tema de la cristología no es un tema que solamente se dedica a mostrarnos la obra de Cristo o la persona de Cristo, sino que el tema de la cristología tiene el propósito de exaltar a Cristo, de mostrarnos a Cristo en su grandeza, de mostrarnos a Cristo en todo lo que Él hace, hasta llegar al punto de observar, de entender quién es Él en realidad. Y es por eso que a Cristo se le da varios títulos. Es por eso que se muestra en la Biblia a Cristo haciendo tantas obras maravillosas. Se muestra con palabras tan sorprendentes. Pero el propósito de todo esto es exaltar a Cristo. Y como podemos ver aquí en este capítulo 1 de Hebreos, podemos ver todo el capítulo y encontrar cómo Cristo está siendo exaltado. Noten cómo comienza mostrándonos aquí. El escritor de Hebreos comienza hablando del Hijo. Vayamos viendo esto porque haciendo la comparación entre cómo Dios dice, habiéndonos hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora vean cómo va centrándose, vean cómo va mostrándonos. Sí, Dios nos ha hablado, Dios nos habló, y Dios habló a través de los profetas. Pero llegó un punto en la historia, llegó un momento en la historia donde nos habló por el Hijo. Llegó un punto en la historia donde el Verbo, que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es el punto que nos está mostrando aquí en el momento cuando dice, en otro tiempo, refiriéndose a cómo Dios utilizó a los profetas, cómo Dios utilizó a aquellos hombres para inspirarlos y ellos pudieran hablar de Él. Pero llegó un momento en la historia cuando nos habló por el Hijo. Y esto ya nos lleva a ver cómo el Verbo que fue hecho carne vino a mostrarnos, vino a manifestarnos quién es Dios en realidad. Y al mismo tiempo, Él, como lo vamos a ver aquí, es el reflejo de Dios, es la sustancia de Dios, de la divinidad. Y es por eso que este capítulo es un capítulo altamente cristológico. Es un capítulo donde vemos cómo comienza exaltando al Hijo. Vemos cómo comienza demostrando quién es realmente
el Hijo. Y en este capítulo podemos observar que no solamente se muestra al Hijo como tal, sino que se muestra superior a los seres humanos, a los ángeles. Por eso estoy diciendo todo el capítulo, prácticamente, aunque al inicio aquí se ve más, pero comienza mostrándonos su superioridad, la superioridad del Hijo, superior a los seres humanos, superior a los ángeles. Y es por eso que llega al punto de decir que Él es la imagen misma de su sustancia. Esa es la frase que vamos a tomar hoy, en esta mañana, para nuestro tema. Cristo, la imagen de la sustancia divina. Aquí está en el versículo, lo podemos ver en el versículo 3. Dice así: el cual, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Nos está llevando hasta el punto de mostrarnos la sustancia, la esencia divina. Es Cristo. Es Cristo. Y es por eso que no solamente se trata del Hijo, sino quién es el Hijo. Aunque se le llama el Hijo de Dios, se le llama el Hijo del Hombre, se le llama el Cristo, se le llama el Mesías, el Maestro. Pero vemos aquí cómo está llegando a un punto de mostrarnos quién es en realidad Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es la imagen misma de la sustancia divina. Y esa palabra nos hace pensar en la esencia de la divinidad, en la naturaleza divina que es Cristo. No es un ser superior simplemente, no se trata de un ser altamente bendecido, no, es el Dios hecho carne, es la sustancia misma de Dios que tomó forma humana y vino a hablarnos. Y es esto que resalta entonces aquí, es este punto que resalta, nos va a mostrar que la superioridad de Cristo se debe a lo que Él es. No es, como dicen algunas sectas, un ser superior exaltado, un ser superior perfecto, exaltado, pero hasta ahí solamente se queda. O para nosotros no es un ser solamente superior, exaltado, perfecto, no, es Dios mismo. Es Dios mismo hecho carne. Y ese versículo lo hemos citado tantas veces, y yo creo que al citarlo tantas veces ya debe quedar en claro. Juan capítulo 1, versículo 1, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne. El verbo que era Dios fue hecho carne. Es superior, la superioridad es porque Él es Dios y no es un Dios inferior, no es un Dios menor, es Dios. Y aquí ya se confirma porque dice que es la imagen misma de su sustancia. No es un ser simplemente divino, inferiormente, sino que es la imagen misma de la sustancia divina. El escritor de Hebreos trata de utilizar las mejores frases, las mejores palabras para mostrarnos quién es Cristo en realidad, para mostrarnos quién es Él. Entonces vamos a ver cómo con cada una de las cosas que dice aquí nos está mostrando de una manera clara la divinidad de Cristo. Porque en ese punto todavía estamos hablando del tema de la cristología, todavía estamos en ese punto de la divinidad de Cristo, y por eso estamos mostrando todos estos textos que son muy claros. Por ejemplo, este párrafo está muy claro. Leyéndolo, bastaría simplemente con leerlo y comentar algunas cosas para poder notar que nos está hablando de Cristo. Y nos está hablando de Cristo en términos elevados, en términos tan altos, para que nosotros podamos ver la grandeza, la belleza, la magnificencia de Cristo y quién es Él en realidad. Entonces vamos a comenzar viendo. Vamos en primer lugar a ver que Cristo es heredero de todo. Lo presenta de esta manera. Leemos aquí en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
de todo. Ahora, la palabra heredero debemos relacionarlo aquí porque lo dice claramente, porque dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por el Hijo. Ahora, no debemos perder de vista esto para poder entender mejor esto, que cuando se refiere a Jesucristo como el Hijo de Dios, recordemos que es un título de divinidad. Recordemos que es un título de divinidad. No solamente es una referencia al Hijo, sino es un título de divinidad que causó controversia en el ministerio de Cristo. Causó discusión. Y no solamente controversia y discusión, sino que fue la causa por la cual lo querían matar. Lo querían matar. Podemos verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Veamos esto de que Él es el Hijo y Dios es su Padre, pero no simple es una relación filial o paternal, sino que vean aquí lo que se entendía. Juan capítulo 5, el versículo 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios era el Hijo de Dios. Dios era su Padre. Él era el Hijo de Dios. Y Él lo decía. Entonces, ¿cómo se entendió esto? Que se estaba haciendo igual a Dios. Y en realidad así era. No solamente Él se estaba haciendo igual a Dios. No lo era, pero como que se estaba haciendo igual. No, lo era. Es igual a Dios. Y por eso encontramos aquí en el versículo 19 ya con mayor claridad entre lo que es el Padre, el Hijo. Dice, versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fíjense cómo, igualmente. Es igual a Dios, se hacía igual a Dios. Porque todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. ¿Por qué? Porque el Hijo es igual a Dios. Y es igual a Dios sobre todo en este punto que vamos a resaltar, porque dice todo lo que el Padre hace. Todo. ¿Hay algo que el Padre haga y Cristo no lo puede hacer? No, todo. Porque aquella secta de los llamados testigos de Jehová dice: el Padre es todopoderoso, Cristo es poderoso. Pero aquí estamos viendo que todo, no hay nada que se pueda excluir. Pero lo que estamos aquí resaltando, lo que estamos aquí mostrando, es como dice el Hijo. El Hijo. Entonces no es simplemente un hijo inferior, un hijo que como que depende del Padre para tener el poder o hacer las cosas. No, estamos leyendo. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen misma de su sustancia. Y todo esto debe ir aclarando más y más conforme vamos viendo. Hemos visto los temas anteriores y con esto ya debe ir aclarándose más, porque son párrafos, son textos bíblicos que nos muestran cada vez más quién es Cristo, cómo es Cristo. Y ahora que estamos leyendo entonces aquí en Hebreos, donde dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Si Jesús es el Hijo de Dios, es el heredero de todo lo que Dios posee. Pero estamos recordando este título, que no es un simple título, y no es simplemente, se trata de una herencia, porque la palabra heredero, obsérvenlo bien, escúchenlo bien, la palabra heredero se relaciona con el señorío, se relaciona con la autoridad, el poder y el dominio que Cristo tiene. No es como nosotros lo podríamos entender como un heredero de ciertas cosas.
o sino se refiere a su señorío, al dominio. Por eso dice que lo constituyó heredero de todo, de todo. Esto lo podemos entender viendo el texto de Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice así el texto de Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Observen la relación entre el heredero, que es señor de todo. Observen cómo utiliza esa palabra heredero y cómo lo relaciona con qué. Es señor. Y aquí la palabra señor, porque hablando del señorío de Cristo, el significado de la palabra kurios en griego, la palabra kurios significa dueño, amo, significa que el que tiene autoridad, el que tiene poder. Y en este caso entonces encontramos aquí como dice, aunque es señor de todo. ¿Qué quiere decir? Que es amo, que es dueño de todo. Entonces, cuando vamos aquí a lo que dice Hebreos y encontramos a Cristo presentado como heredero de todo, es semejante a cómo lo presenta Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, esa frase donde dice el primogénito de toda creación. Hay una relación entre esas frases, hay una conexión, porque en ambos párrafos bíblicos nos está mostrando quién es Cristo. Recordemos que en Colosenses 1, versículo 15 en adelante, vimos el tema ahí de que Cristo es la imagen del Dios invisible y cómo se relaciona esto. Y ahí es donde entonces menciona que Él es el primogénito de toda creación. Él es el que tiene la posición elevada como primogénito. Él es el que tiene el señorío, es el que tiene la autoridad, es el que tiene el poder. Sobre todo porque es dueño de todo. Es heredero, es dueño de todo y por eso tiene el poder, tiene el dominio. Es heredero. Y es por eso que podemos entender que Cristo, siendo heredero de todo, quiere decir que le pertenece toda la creación. Que Él tiene el dominio sobre toda la creación. Que Él es el que posee y dispone de todas las cosas. Y por eso es el heredero. Porque es heredero de todo y está sobre todo. Eso es lo que Colosenses nos confirma. Leyéndolo más de cerca, analizándolo, podemos encontrar esto. Y fíjense cómo hasta el Salmo lo predecía. El Salmo capítulo 2, versículo 6 al 7, lo dice de esta manera, en referencia al Hijo. Salmo capítulo 2, el versículo 6 y 7. Vean esta clara referencia. Observen esta clara referencia. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Sigamos leyendo. Dice así, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 8. Te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Podemos ver cómo dice herencia y como posesión tuya. Es heredero porque posee todo. Cristo es el heredero de todo. Cristo posee todo. Cristo es Señor sobre todo. Ahí está esa palabra. Si lo queremos relacionar con lo que leímos en Gálatas 4:1.
Es heredero porque es Señor, es amo de todo. Cristo está sobre todo. Cristo es el heredero de todo, como estamos aquí viendo. Entonces se puede ver con esto, aquí basados en el Salmo que leímos, sobre todo ahora el versículo del 6 al 8, se puede ver una vez más que heredero implica posesión, dominio. El Hijo es el Rey heredero. Él es el más excelso, como dice el Salmo 89, versículo 27. Él es el más excelso de los reyes de la tierra. Todas estas frases nos hacen ver quién es Cristo, cómo la profecía, cómo se había profetizado y cómo entonces aquí en el Nuevo Testamento se nos muestra quién es realmente Cristo. Él tiene todo el derecho sobre su creación, le pertenece legalmente, Él tiene la autoridad como el Rey primogénito, heredero de todo y sobre todo. Fíjense que esa forma de verlo, que a Cristo le pertenece todas las cosas, es lo que Pablo dice en Colosenses 1:16. Esa frase, por eso cada frase es muy importante observarla. Porque aquí en Colosenses 1:16, esta parte dice así. Colosenses capítulo 1, versículo 16, donde dice así, quiero que lo vean. Al final, para ir rápidamente al final, Colosenses 1:16, al final dice, y para Él, hablando de Cristo, mostrándonos que Cristo es el creador, que Cristo es el medio de la creación y que todas las cosas fueron creadas para Él. Esa frase para Él la está relacionando claramente con lo que estamos viendo de que Él es heredero de todo. A Él le pertenece todo. Él tiene el dominio sobre todo. Es para Él. Él hace lo que quiere. Él tiene el dominio, el control sobre toda la creación. En Apocalipsis 11:15, de igual manera, vemos cómo se nos presenta a Cristo como el heredero, el más excelso de los reyes de la tierra. Apocalipsis 11, el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y aquí lo vemos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo, el heredero, posee dominio, autoridad sobre todas las cosas. Y la razón ahora que nos va a presentar el escritor de Hebreos hace más claro que todo esto tiene el propósito de mostrarnos la divinidad de Cristo, que Él es un ser divino, es Dios prácticamente. Por eso vemos que al ser dueño, al poseer dominio sobre todas las cosas, es porque Él creó todas las cosas. Volvemos a Hebreos capítulo 1, volvamos, para seguir viendo el versículo 2. Dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora lo presenta como Cristo es el creador de todo. Este es nuestro siguiente punto. Cristo es el creador de todo. Y todo tiene una secuencia, como estamos viendo. Él es heredero. Él está sobre todo. Él domina sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. La palabra
griega que se utiliza para mundo en otros textos es cosmos. La palabra cosmos en el griego significa la creación en su orden, la creación ordenada, que los árboles en una parte, el mar o el agua en otra parte, las estrellas en una parte y así, el cosmos. De ahí viene la palabra cosmético, el arreglo, los cosméticos para el arreglo. De ahí viene esa palabra cosmos, donde se refiere al mundo como una creación ordenada, organizada. Pero aquí la palabra que se utiliza no es cosmos, sino es aionas, que significa y se refiere a lo que es el curso de los siglos, los tiempos, las edades. Es decir, aquí no se está refiriendo tanto a lo que es el mundo material, la creación material en sí, aunque lo puede implicar. Pero el punto de énfasis es que nos está enseñando que Jesucristo no solamente creó la tierra física, también Él es el creador del tiempo, del espacio, de la energía. Él creó todo el universo y todo lo que hace funcionar el universo. Es por eso que hablamos, se conocen las leyes físicas, las leyes que mueven las cosas, todo eso que estudian los científicos. ¿Quién creó todas esas leyes por las cuales está funcionando este universo? Cristo. Y ese es el punto. Ese es el punto aquí cuando nos está mostrando a Cristo. Por eso aquí dice, hizo el universo. Noten cómo se tradujo no la palabra mundo, sino universo. Y esto lo podemos ver claramente. Cristo no solo es el agente, el medio, porque hay quienes lo reconocen como creador, pero lo reconocen como el medio. Es simplemente un medio de la creación. No lo reconocen como la fuente, como el creador, como tal, sino como el medio. Porque estas sectas suponen de que Jehová es el único creador y Cristo simplemente viene a ser un medio. Pero esto no es así. Esto no es así porque vemos claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, podemos ver que sin Cristo no se creó nada. Sin Cristo no se creó nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es un simple medio. Que sí se utiliza esa palabra, pero hay que entenderla. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese texto es determinante para poder entender que Cristo no solamente es un medio, como un instrumento de la creación, sino que Él es realmente el creador. Y lo podemos notar con esto, con esta frase interesante cuando dice, sin Él. Sin Él. Esa frase nos hace pensar, ¿no pudo Dios, el Padre, crear todas las cosas sin Cristo? Vean cómo esto es interesante. ¿Acaso el Padre tuvo que depender de Cristo? Imagínense al Dios Todopoderoso dependiendo de una criatura, porque dicen que fue criatura, el ser más elevado, creado. Entonces Dios depender de una criatura, sin Él nada se pudo hacer. Entonces Dios, el Padre, no pudo hacer nada sin Cristo. Fíjense cómo esto nos debe aclarar más, hermanos, de que Cristo no es un simple medio, un instrumento como nos quieren hacer creer. Sin Él
¿No pudo crear Dios nada? No, porque claramente lo está diciendo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos enseña, como ya lo estoy diciendo y lo estoy recalcando, nos enseña que Cristo no fue un simple medio o instrumento de la creación. Porque si Dios se propuso crear, Él podría haber creado todas las cosas sin algún medio. Pero aquí dice que sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ahora es cierto que aparece la frase por Él o por medio de Él. Y eso es así. Pero eso no significa que Cristo sea un medio y hasta ahí. Porque esta misma frase en el griego, esto es lo interesante muchas veces de estudiar a veces el texto griego. Porque la misma frase que se aplica a Cristo cuando dice por Él o por medio de Él, es la misma frase en el griego que se utiliza a Dios Padre en Romanos 11:36. Entonces, si se quiere aplicar así estrictamente de que por medio de Él significa que es un simple medio, entonces también Dios es como un medio. Porque decía que la misma frase, esta de por Él o por medio de Él, es la que se utiliza en Romanos 11:36 y refiriéndose a Dios Padre. Ahí se refiere a Dios Padre. Romanos 11:36. Leyendo desde el 33 podemos entender que se refiere a Dios Padre. 33, sigamos entonces hasta el 36 y dice, porque de Él y por Él o por medio de Él. Es lo mismo que dice aquí en referencia a Cristo en el capítulo 1, el versículo 3, donde dice, por Él fueron hechas todas las cosas por Él. Y aquí leemos en Romanos 11:36, y por Él. Por eso estamos afirmando, diciendo que Cristo no es un simple medio. Es el agente, es el medio, pero también es para Él. Por eso esa frase es para indicar que tanto Dios el Padre como Cristo el Hijo, que es Dios, son el todo en la creación. Esto es para indicarlo. Por eso dice en Él, por medio de Él y para Él. Tanto se dice del Padre, de Dios Padre, como también se dice de Cristo. Pero esto es para indicar que ellos son el todo en la creación. Pero como aquí se trata de exaltar a Cristo, de mostrar quién es Cristo, por eso estamos viendo cómo lo muestra en Colosenses, en Hebreos, en Juan. Estamos viendo claramente de que no es un simple medio. Porque si fuera así, entonces Dios también sería un medio. Sería un medio. ¿Y quién sería entonces el originador, la fuente? Pero como estoy diciendo, no se trata de mostrar como si fuera quién es la fuente, quién es el medio, sino es para mostrar que ellos son el todo en la creación. Están sobre todo, hacen lo que quieren, están sobre la creación. No solamente es el Hijo, también es el Padre. Por eso Cristo también es el originador. Y eso lo vimos en Colosenses 1:16, donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Es la fuente. Y al final dice, y por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Él, en Él. Por medio de Él y para Él. Y lo mismo se dice del Padre. Entonces todo esto no solo nos muestra
la divinidad de Cristo, sino también nos muestra la igualdad divina. Nos muestra la igualdad divina con el Padre. El Padre es creador, Cristo también es creador. Y esto lo implica el texto ahí de Juan 5:19, donde dice: todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Todo lo que el Padre hace, ¿qué hizo el Padre? La creación. ¿Qué hizo el Hijo? La creación. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Esta es una de las grandes pruebas de la divinidad de Jesucristo. Su capacidad para crear. Porque en realidad, la capacidad para crear, hablando de aquel que tiene el poder para traer a la existencia las cosas que no son, le pertenece solo a Dios. Y el hecho de que Jesús pueda crear, esto indica que Él es Dios. Esto indica que Él es la imagen misma de la sustancia divina. Él creó todo. Él creó lo material, Él creó lo espiritual, Él creó todo. Él creó todo. Entonces nos está mostrando aquí, como estamos viendo, quién es Cristo, quién es el Hijo. El Hijo de Dios significa divinidad. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo cómo en su divinidad está sobre todo. En su divinidad es creador. Y en su divinidad, ahora en tercer lugar, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Volvamos al texto porque lo está diciendo. Estamos aquí en estos textos que leímos y ahora vamos al versículo 3. Y el versículo 3 lo dice de esta manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora llegamos al versículo 3, la primera parte, donde dice, el cual, sigue hablando de Cristo, nos sigue mostrando quién es Cristo. Y ahora dice, siendo el resplandor de su gloria. Aquí la palabra resplandor representa a Jesús como la manifestación de Dios, en términos figurados de luz, porque es una figura, pero a la vez nos está enseñando de cómo Jesús, Cristo, vino a manifestar, a revelar la gloria de Dios. Y es por eso que para poder ver la gloria de Dios, tuvieron que ver a Jesucristo. Tuvieron que ver a Jesucristo, porque Él, lo está diciendo aquí claramente, siendo el resplandor de su gloria. Ahora aquí hay algo que nos hace ver cómo Cristo, el Hijo eterno de Dios, ha sido siempre el que ha manifestado su gloria, la gloria de Dios. Dice, siendo, no ha perdido gloria. Siendo quiere decir que ha sido, que sigue siendo, que Él no dejará de ser glorioso. Ahora, la diferencia es que cuando vino en carne, no se manifestó toda y absolutamente la gloria, porque la carne, la carnalidad, es decir, el cuerpo humano, opacó algo de esa gloria. No lo manifestó en todo su esplendor, porque si lo hubiera manifestado en todo su esplendor, los hombres no podían resistir su gloria. Hemos visto casos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando se manifestaba la gloria de Dios, los hombres se tenían que esconder. Los hombres tenían que huir. Los hombres caían postrados ante la majestad de la gloria de Dios. Pero Él es el resplandor de su gloria, lo está diciendo claramente aquí. Entonces, podemos ver que la única manera de ver la gloria de Dios es verlo en Cristo.
Ahora, pero esta ilustración que está utilizando aquí como la palabra resplandor, que en el griego significa como enviar luz, es una palabra griega que indica como enviar luz, resplandor, ya lo entendemos, ¿verdad? El resplandor de la luz. Ahora, esto nos habla también de lo que él está afirmando en la siguiente parte del versículo, que Cristo es la imagen misma de la sustancia, porque tal como los rayos del sol iluminan, pero esos rayos del sol están ligados al sol. Fíjense de esto, es muy importante verlo. Él está ligado, por decir, ¿cómo es que está ligado? Está ligado en la sustancia, en la naturaleza. No es que simplemente Cristo vino y comenzó a manifestar la gloria de Dios. No, Él es el Dios, ya lo hemos dicho. Él es el Dios encarnado. Él es Dios que vino a manifestar la gloria de Dios, pero en carne. Y esto nos hace ver la relación entre, hablando de la luz, el sol con los rayos del sol. Los rayos, el resplandor, hay una unidad, hay algo que está ligado, no se puede separar. Fíjense, no se puede separar los rayos del sol, no se puede separar, están unidos. Y esto quiere decir que tal como el sol nunca deja de brillar y no puede separarse de su brillo, Dios tampoco estuvo sin la gloria de Cristo y no se puede separar de ella. En otras palabras, Dios nunca estuvo sin Cristo, ni Cristo sin Dios. Eso es lo maravilloso de la unidad de la divinidad, de la igualdad divina. Y por eso podemos entender más. Observen cómo mientras vamos analizando ciertas cosas, se va haciendo más claro ese texto cuando Cristo le dijo a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es por eso que estamos diciendo, Dios nunca estuvo sin Cristo, ni Cristo sin Dios. Porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Como los rayos del sol, por decirlo así, están ligados. Ahora entendemos por qué le dijo a Felipe esto en capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Una y otra vez recalcando aquí el Señor esa unidad de la sustancia, de la naturaleza divina. Pero esto es interesante, hermanos. Cuando se estudia más la teología se vuelve interesante porque de repente surgen estos grupos llamados los unitarios. No sé si ustedes han escuchado, pero esto es algo interesante porque al hablar de esta manera, un unitario entonces pensaría, bueno, entonces es lo mismo, el Padre, el Hijo, son lo mismo. Bueno, son lo mismo en cuanto a su esencia y su naturaleza divina, pero en cuanto a la personalidad, son distintos. No es una sola persona, no, es una sola esencia, distintas personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente que aquí estamos hablando de la cristología, de Cristo. Y por eso estamos mostrando esto. Por eso es importante que, aunque es cierto, dice, yo estoy en el Padre en mí. Son uno, pero uno en sustancia, en naturaleza. Pero en cuanto a persona, son distintas personas. El Padre es una persona, el Hijo es persona, el Espíritu Santo es una persona. Y fíjense que aquellos que no entienden, piensan que cuando hablamos de persona, nos estamos refiriendo a Dios, el Padre es una persona. Piensan, no lo entienden. Me acuerdo una vez, testigo ahí,
que niegan que el Espíritu Santo sea una persona y dicen, ¿cómo una persona puede estar en otra persona? Porque piensa que estamos refiriendo a una persona, a un ser humano. Pero realmente, ¿por qué decimos que Dios es una persona, un ser personal? Porque lo que hace a uno ser persona es la mente, las emociones y la voluntad, es su personalidad. Piensa, siente, actúa, es una persona. El Espíritu Santo se presenta en la Biblia con pensamientos, con sentimientos y con voluntad. Es una persona. Cristo es una persona. Dios el Padre es una persona. Entonces por eso, una sola sustancia, una sola esencia, una sola naturaleza, distintas personas. Por eso aquí es muy importante señalar esto, porque por otra parte nos escucharía un unitario y dice, ahí está, son uno, el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre, son, sí, en sustancia, en naturaleza, pero en cuanto a personalidad son diferentes. Y por esa razón, aquel texto muy importante, ahora señalarlo, Juan 10:30, donde dice claramente, yo y el Padre, uno somos. Y ahí está la unidad, pero a la vez la pluralidad. Uno somos. Ahí está la unidad y la pluralidad. Son uno. Es la imagen misma de su sustancia. Es la misma sustancia divina. Pero en cuanto a personalidad, son diferentes. Entonces, estamos viendo aquí, aclarando esto porque es muy importante. El resplandor se relaciona con la luz. El resplandor se relaciona con la luz. Esta es una ilustración de la igualdad de Dios Padre con el Hijo. Porque fíjense que tanto a Dios el Padre se le considera como luz, así como Cristo también es luz. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, ahí Juan dice claramente, Dios es luz. Hablando del Padre. Dios es luz. Vean la ilustración. Vean cómo utiliza la ilustración. Dios es luz. No hay duda. Está hablando del Padre. Pero en Juan 8:12, el Evangelio, ahora es el Evangelio, pero es el mismo escritor. No lo perdamos de vista. Esto es interesante porque el mismo escritor está mostrando a Dios como luz y a Dios Padre. Y ahora aquí en Juan capítulo 8, versículo 12, habla de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El yo soy. Ese tema que vimos de el yo soy. Y aquí dice, yo soy la luz del mundo. Dios el Padre es luz. Es luz. Y Cristo es luz. Entonces, en su esencia, son uno solo. En la unidad de la divinidad. Pero distintas personas. Entonces Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Lo está diciendo el texto. Aquí estamos en el texto de Hebreos 1, versículo 3 al principio, donde dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él puede transmitir esa luz a nuestras vidas para que a su vez nosotros también podamos ser luces en este mundo. Y esto pues ya nos hace ver cómo la divinidad se hizo presente. Cómo la divinidad se hizo presente en este mundo de oscuridad. Porque la Biblia presenta este mundo como de oscuridad. Términos que la Biblia utiliza para describir este mundo. Es como un cementerio este mundo. Este mundo es como un lugar de oscuridad. Porque dice que vino a hablarle a los muertos. Todos estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo era este mundo? Un cementerio, un lugar de tinieblas, un lugar donde el pecado sobreabundaba, la oscuridad espiritual, la oscuridad moral del hombre, la oscuridad interna en el hombre. Ahora, vean cómo Pablo relaciona esta figura para mostrarnos
ahora lo que dice aquí, que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Pero vamos a ver cómo lo relaciona con el Evangelio, porque esto es muy importante, todo se relaciona con el Evangelio. Pero hay puntos donde se resalta, como por ejemplo ahora lo que estamos diciendo, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, comenzamos ahí viendo y dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo. Pablo vio directamente a Cristo y habló de la gloria de Cristo, pero ahora vean cómo lo relaciona. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Dónde se hace de una manera tan evidente la luz de la gloria de Cristo? En el Evangelio. El Evangelio, el Evangelio. Y es por eso que todo se reduce al Evangelio. Cuando dice, en estos días nos ha hablado por el Hijo, en el Evangelio. En estos días hablar de Cristo, en el Evangelio. Porque es en el Evangelio donde está ese resplandor de la gloria de Cristo. Y es por eso que el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, ya debemos estar hablando de Cristo. El Evangelio, Cristo, el Evangelio, Cristo, Cristo, Cristo. Pero si venimos pensando el Evangelio, la prosperidad económica, la salud física, el bienestar en la familia, negocio, tantas otras cosas, no, ese no es el Evangelio. Esa podría ser la consecuencia del Evangelio, porque ciertamente Dios te podría sanar, te podría prosperar, pero ese no es el objetivo del Evangelio, ni es el propósito, mostrar que en el Evangelio, mira, aquí puedes ser feliz, puedes prosperar, puedes lograr grandes cosas. No, es mostrar a Cristo. Es mostrar a Cristo, porque en el Evangelio está la gloria de Cristo. Pero esa gloria, ya lo estamos viendo, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor, pero en su persona, en lo que es su humanidad, llegó a ser el resplandor de la gloria. Porque vean cómo lo dice aquí más adelante. Segunda a los Corintios, seguimos aquí. Ahora solamente que llegamos al versículo 6. Versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora vean esa luz, Él es el resplandor de su gloria, la luz gloriosa. La luz de la gloria de Dios. Ahora vean aquí cómo el punto aquí principal y básico, fundamental de la realidad del resplandor de esa luz es cuando llega a nuestros corazones. Es cuando llega a nuestros corazones. Véanlo aquí como lo dice. La verdadera realidad del Evangelio de la gloria de Cristo es cuando esa luz de la gloria de Dios al hacer la obra en nuestros corazones llega el resplandor de la luz, llega Cristo, llegamos a ver a Cristo, llegamos a conocer a Cristo, porque lo dice claramente, porque una vez que se resplandece con ese poder, con esa capacidad divina para salvar, ocurre la iluminación, resplandece y se ilumina el corazón que estaba en oscuridad, el alma que estaba negra por la tanta oscuridad, es iluminada. Entonces viene el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Siempre nos presenta a Cristo, obsérvenlo bien. Sí, Dios en Cristo, sí, la gloria de Dios en Cristo. Por eso Él claramente dijo, yo en el Padre y el Padre en mí. Así que el que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Ahí está la gloria del Padre. Ahí está la gloria de Dios en la faz, en la persona. Esa palabra faz en el griego, persona de Jesucristo. Porque Cristo vino a revelar
todo del Padre. Es decir, todas las cosas de la divinidad, de la eternidad, del cielo, que Dios le quiso hablar a los hombres, lo hizo en la persona de Cristo. Y ahí estaba la gloria de Dios. Por eso aquí el escritor lo ve como que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y es por eso que en otra forma de enseñanza, Cristo viene a nuestros corazones y Cristo hace la obra en nuestros corazones y Dios a la vez hace la obra en Cristo para que podamos conocer su gloria, para que podamos ver su gloria. Y es por eso que los discípulos, los apóstoles vieron esa gloria. Juan capítulo 1, versículo 14, vimos su gloria. Vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Podemos decir entonces que sin Cristo no pudo resplandecer la luz de la gloria de Dios para la salvación del pecador. Porque es en Cristo. Por eso siempre en Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma de salvación. Solo en Cristo. Por eso estábamos relacionando el sol en sí con el resplandor, los rayos, el envío de luz. Los rayos con el sol. Es una sola esencia unida. Los rayos son de la esencia de la luz. Están ligados. Entonces, Cristo es el brillo, es el resplandor de la gloria de Dios en forma humana. Por eso decimos que sin Cristo, Dios no pudo revelarse. Porque es Dios en su esencia tomando forma humana. Ahora entonces sigamos al punto aquí, número 4. Y este es el punto de nuestro tema que estamos señalando. Cristo es la imagen misma de la sustancia divina. Eso es lo que dice ahora el siguiente versículo, la siguiente parte del versículo 3. Lo volvemos a leer, dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí está esta frase ahora que nos hace entender más, ahora que nos hace comprender más que Cristo no solamente es heredero, que Cristo no solamente es el creador, no solamente es el resplandor de la gloria de Dios, Cristo es la imagen misma de la sustancia divina. Cristo no solamente la manifestación de Dios, aunque lo estamos diciendo, que sí, que se manifestó y que Dios manifestó en él, pero no solamente hasta ahí. No solamente es hasta ahí, como estamos diciendo. El propósito del escritor de Hebreo no solamente es mostrar a Cristo como el heredero, como el resplandor, como el creador, no. Llega hasta el punto de mostrarnos que es la imagen misma de la sustancia divina. La palabra aquí griega donde dice imagen es la palabra que conocemos como carácter. El carácter. Pero en el griego antiguamente el carácter se refería a lo que la persona refleja, a lo que la persona realmente es, pero aquí es en referencia a lo que se hacía cuando quedaba como un sello, como algo grabado. Y la idea precisamente es eso, de que el sello, por ejemplo, tienes un sello y sellas algo. Entonces ahí está el grabado, ahí está el carácter, la característica que queda ahí. Entonces, aquí estamos viendo cómo se presenta Cristo, como la imagen misma de la sustancia, la imagen misma de su sustancia.
Esto quiere decir que el diseño del sello se reproduce en lo que es sellado. Y cuando ves, por ejemplo, ahí está un sello, pero ¿dónde está? ¿Con qué fue sellado? Y ves el sello y dices, están igual el sello con lo que selló. Esta es la idea aquí. Esta es la idea. Quiere decir que Cristo tiene todas las cualidades, las características de la divinidad. Por esa razón, ahí está el carácter de Dios. Ahí está la característica de Dios en Cristo. Por eso, hermanos, aunque pudiera ser repetitivo esto, pero cuando Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque ahí está el carácter, ahí está el sello, ahí estás viendo el sello, estás viendo lo sellado y dices, son igualitos. Esa es la idea aquí, hermanos. El escritor de Hebreos muestra esto, nos está diciendo que esa sustancia, que esa naturaleza de la divinidad está en Cristo. Es Cristo. Y aquí la traducción de la palabra la pueden notar, hermanos, como el énfasis cuando dice la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. A veces utilizamos esta expresión para hablar y decir, es la imagen misma de su Padre. Como refiriéndonos, ¿verdad? Que están igualitos. Pero no sé si realmente será así. Puede haber algún defecto ahí, puede haber algo. Pero en términos generales se ve y dice, es la imagen misma de su Padre. Hermanos, en el caso de Cristo, ahí sí no puede haber defecto. Es la imagen misma de la sustancia y de la naturaleza divina. Y esto es para demostrarnos quién es en realidad Cristo. Para ir más allá y no creer o pensar que es un ser superior. Porque aquí en el contexto, como les decía al principio, hermanos, pueden ustedes leer y ver cómo habla de que es superior a los ángeles. Cómo se muestra y dice a quién de los ángeles le dijo, a cuál de los ángeles le dijo. Mostrando que aunque los ángeles son seres superiores, pero Cristo no es igual a ellos. Cristo es más allá, hasta que muestra y dice, es la imagen misma de su sustancia. Con esto como que acaba toda discusión para aquellos que piensan, es que Cristo es un ser creado, Cristo es el ángel, el arcángel Miguel, y Cristo y así. No, es la imagen misma de su sustancia. Y Él lo estableció desde el principio de esta carta. Porque más adelante, como decía, habla de que los ángeles, aunque son seres superiores, pero ¿a cuál de los ángeles le dijo esto? ¿A cuál de los ángeles? ¿A cuál? A ninguno. A ninguno. Cristo es exactamente la sustancia divina de Dios. Es la sustancia misma de la divinidad. En otras palabras, todo lo que Dios es, Cristo lo es. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Porque decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Igual a Dios. Todo lo que Dios es, Cristo lo es. La semejanza misma de Dios, la sustancia misma de la deidad, la naturaleza misma de la divinidad está en Cristo. Por eso Colosenses 2:9 lo recalca de esta manera. Colosenses 2:9. Después de hablar en el capítulo 1 de Colosenses, el apóstol Pablo mostrar, como ya lo vimos, en el capítulo 2, versículo 9, dice así, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda
No hay parte del sello que pueda tener defecto. Del carácter, de lo que Dios, de la sustancia, toda la sustancia está exactamente y completamente en Cristo. No es de que fue un ser divino creado. Un ser divino pero creado. No, toda la sustancia divina está en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estos son textos que armonizan, que nos muestran realmente quién es Cristo, más allá de una criatura, más allá de un ángel, de un ser superior. Es la deidad misma, es la divinidad misma. Y por eso Pablo en Colosenses 1:15, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible. Aquí la palabra imagen es eikon, de la cual viene la palabra ícono. Y aquí la palabra eikon o ícono quiere decir una copia precisa, exacta, la reproducción exacta, el sello exacto, toda la sustancia del sello, está las características, todo está en Cristo. Él es la imagen misma de la sustancia divina. Y esto, como lo estamos señalando, significa que Cristo posee todas las características de la divinidad, todas las cualidades de la divinidad están en Él. Y no solamente que las posee, sino las posee porque Él tiene la sustancia divina. La misma sustancia está en Él. No solamente es que posee, sino Él es la imagen misma de la sustancia divina. Esto nos habla de la unidad de la esencia divina y, como dijimos, de la distinción de las personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Una sola sustancia, una sola esencia divina, pero distintas personas. Es uno con el Padre en la divinidad. Es igual en cualidades y atributos divinos. Es exacta y perfectamente de la misma naturaleza divina. Este es nuestro Señor Jesucristo. Este es el Cristo que conocemos. Este es el Cristo que la Biblia nos enseña. Ahora, siendo Él la imagen misma de la sustancia divina y de todo lo que Él es, ahora nos muestra cómo tiene todo ese poder. Otra vez, hermanos, vean cómo el tema nos obliga a volver a analizar esto, porque la otra parte del versículo 3, y este es nuestro punto número 5, Pero quiero que vean, volvemos al texto, Hebreos 1, versículo 3. Y lo vuelvo a leer. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora vean esto. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, nos habla de una de las características de la divinidad, el todopoder. El todopoder. Porque cuando dice aquí que Él sustenta todas las cosas, ¿de qué está hablando? Está hablando del universo, de lo que ya mencionó, de todo lo que compone el universo. Y está diciendo, Él sustenta todas las cosas. Pero no en la idea de aquel Atlas que está ahí como inclinado y tiene el mundo así. No es esa idea. No, Él sustenta todas las cosas porque ya vimos cómo lo presentó, como el heredero, como el resplandor de su gloria, como la imagen misma de su sustancia. Entonces, siendo
de la misma divinidad, la misma sustancia, entonces Él sustenta todas las cosas. No solamente es el medio por el cual se sustentan todas las cosas, sino Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la misma palabra de Dios, la misma palabra poderosa que creó el universo, es la misma palabra poderosa que sostiene el universo. Y así como el Padre habló y fueron creadas todas las cosas, así Cristo habló de igual manera. Y como el Padre sostiene todas, Cristo también sostiene todas las cosas. Esta es la prueba de la divinidad de Cristo, que sustenta y administra todas las cosas. Porque esta palabra ahora aquí es lo que está indicando. En este momento, Jesucristo está sustentando todas las cosas en el universo. Por eso estamos diciendo, no solamente creó, no solamente es el creador y el heredero de todas las cosas, sino que también sostiene todas las cosas y las lleva a cabo en el orden de los tiempos. Podemos imaginarnos qué ocurriría en este momento si Jesucristo dejara de sostener este universo, esta creación. ¿Qué pasaría? Imagínense qué pasaría si en un solo momento Cristo dejara de sustentar su creación. ¿Qué pasaría con el mar? ¿Qué pasaría con los ríos? ¿Qué pasaría con la rotación de la tierra? ¿Se detendría y qué pasaría? ¿Cuántos desastres, cuántas cosas? Nomás imagínense de esto. Por eso dice, Él sustenta. ¿Quién sustenta? Dice de esta manera. Quien sustenta todas las cosas. Fíjense cómo esto nos habla de la parte activa de Cristo en cuanto a su creación. No solamente la parte activa en la salvación, la parte activa en la creación, porque no es el Dios de los llamados deístas. ¿Quiénes son esos deístas? Los deístas son aquellos que dicen, sí, Dios creó todo, pero lo pateó como una pelota para que vaya girando y vea qué sucede y a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir, la casualidad, el azar, y ahí. No es el Dios de los deístas. El Dios creador es el sustentador. Él sostiene. No es el Dios, como dice alguien, el Dios relojero de los deístas, que creó el reloj y lo puso a funcionar y ahí lo dejó simplemente y que funcione. No, Él es el que sustenta todas las cosas en el universo. Las cosas no ocurren por casualidad. Las cosas no ocurren por buena fortuna o por mala fortuna. Las cosas ocurren porque Cristo está llevando a cabo su propósito en este universo. Es Jesucristo quien sustenta todas las cosas. Lo que los científicos descubren y se sorprenden es lo que Cristo está realizando. Él diseñó, Él controla todo lo que se habla de las leyes de la física, todos los aspectos de la ciencia. Es descubrir solamente los bordes de la vestidura de la divinidad, porque su grandeza es inescrutable. Su poder, el universo completo está bajo el poderoso brazo o la poderosa aún palabra de Jesucristo, su sabiduría infinita, su poder. Es lo que está llevando a cabo. Él está llevando a cabo lo que Él quiere en su creación. Y dice aquí, vean ese poder, porque dice, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, solamente con su palabra. ¿Qué tan poderosa
es su palabra. Pero qué tan poderoso es Él. No solamente su palabra, sino Él. Qué tan poderoso es que solamente con hablar está sosteniendo todas las cosas con su palabra de poder. Por eso decía, no es el Atlas, aquel que presenta, ¿verdad? Ahí que tiene cargado el mundo, ahí está. No, es la palabra de su poder. Puede mandar, con su palabra puede mandar al viento, puede calmar las olas del mar, puede mandar la lluvia en un lugar, en otro no. Puede mandar al sol brillar. Este es el aspecto que también resalta cuando habla de la imagen de la sustancia divina, que tiene todo el poder, que es todopoderoso. Para que pueda sustentar todas las cosas, tiene que ser todopoderoso. Y Cristo tiene todo el poder, porque aquí lo están presentando como el que sustenta todas las cosas. Él es todopoderoso. Y aquí podemos considerar tanto esta palabra que aparece aquí, como la que aparece en Colosenses capítulo 1, versículo 17, donde dice, todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 17. Fíjense, también hablando de Cristo, el creador de todo y el que sostiene las cosas, ahí la palabra subsiste. Es una palabra que indica que Cristo mantiene todas las cosas en su orden, las mantiene unidas, las mantiene juntas. La idea es el sistema planetario. Esa es la idea. Porque aquí todas las cosas, pero para tener una idea como el sistema planetario, ¿cómo es que giran? Alrededor del Sol. ¿Cómo es que giran? ¿Cómo es que están en su órbita? ¿Cómo es que... Y hay un orden, hay algo establecido, hay algo... ¿Quién? La palabra de su poder. Esta es la idea entonces de la palabra aquí cuando dice todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir... se integran, se mantienen en su lugar, el mar en su lugar, el río en su lugar, ahí manejado por leyes, las leyes de la hidrodinámica y todas esas frases que utilizan los científicos. Pero esto, ¿quién es en realidad? ¿Por quién subsisten todas las cosas? Las estrellas que se mantienen, las estrellas que se mantienen en su lugar. El Señor Jesús mantiene todas las cosas juntas. Hay una relación armónica entre sí porque Él tiene el poder. Los océanos están retenidos en su propio lugar. Los ríos desembocan en el mar. Los cuerpos celestes se mantienen en sus órbitas. ¿Quién es el que hace esto? Él. Por Él subsisten todas las cosas. Ahora la otra palabra aquí en Hebreos 1:3, quien sustenta, significa que lleva a cabo todas las cosas a su consumación. No solamente hace que las cosas estén integradas, se mantengan en su orden, sino las va llevando a cabo en el paso del tiempo. Porque está hablando de la palabra esta, aionas, que significa el tiempo, la energía, el espacio, todo lo que Él también creó. La imagen es de la participación continua de Cristo en este mundo. La parte poderosa, la parte activa, que significa su poder en toda la creación. Este es el aspecto entonces de la imagen de la sustancia divina, donde otra vez encontramos igualdad. Por eso, hermanos, no nos vamos a cansar de indicar que es una sola sustancia divina, que es una sustancia divina, que es una la esencia divina. Porque lo que se dice de Cristo aquí en Hebreos, se dice del Padre en el capítulo 2, versículo 10 de Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase. Dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del Padre. Está hablando del Padre. Y lo mismo que se dice de Cristo en el capítulo 1, versículo 3, es lo que se está diciendo del Padre aquí. Que también Él es la causa de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Todas las cosas subsisten. Lo mismo que se dice del Padre, lo mismo se dice de Cristo. Por eso otra vez recalcamos el punto. Él es la imagen misma de la sustancia divina. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Por el Hijo subsisten todas las cosas, por el Padre subsisten todas las cosas. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Es por esa razón que esos versículos van teniendo más sentido. A veces los hemos leído y simplemente los hemos leído, pero cuando analizamos otras partes vemos cómo llegan a tener más sentido, más significado, porque es la evidencia de su divinidad. No solamente es que es poderoso y que Dios le concedió ese poder, no, es de la misma esencia divina. No solamente se le concedió ese poder, sino es igual en sustancia, igual en poder. Es aquí donde resalta este punto, porque los ángeles son poderosos, pero Cristo es todopoderoso. Seres humanos tienen cierto poder, pero Cristo supera a cualquier ser humano en poder, así como también a cualquier ángel, por más poderoso que sea, Cristo lo supera. Y así como Cristo desplegó su maravilloso poder para crear, de igual manera está manifestando su poder para sustentar toda la creación. Esto es que Cristo sustenta todas las cosas como una prueba de su divinidad, de quién es Él realmente. Ahora, terminamos con algo maravilloso donde también Él muestra su poder, muestra su todo poder. Y dice aquí Hebreos, al final, versículo 3, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Esto es lo más maravilloso ahora, que con ese poder que Él tiene para sustentar toda la creación, es ese poder que tiene para purificar todos nuestros pecados. Qué interesante cómo relaciona lo que es Cristo y llega al punto de tocar el tema de nuestros pecados. Entonces es aquel que me perdonó, que tuvo el poder de declararme legalmente ante Dios limpio de mis pecados, aquel que tiene el poder de crear, aquel que tiene el poder de sustentar, me pudo perdonar, pudo lavarme de mis pecados, pudo purificarme de mis pecados. Hermanos, qué maravilloso es esto, qué impresionante el saber que el Dios Todopoderoso, que se ocupa de manejar las estrellas, de controlar todo, se ocupó de mis pecados. Se ocupó de mí, estando, como dice, muerto en delitos y pecados. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Nos mata, nos aparta, nos aleja de Dios. Pero qué maravilloso es que aquel que no solamente es el Salvador, no, es el Dios mismo, creador, sustentador, heredero de todo, se ocupó de mí, perdonando mis pecados. Esta es una declaración maravillosa, hermanos. Sorprendente en ese momento, cuando los lectores ahí en aquel tiempo estaban leyendo esto por primera vez, y encontrar de que aquel, ¿cómo entonces se ocupó de mis pecados?
Cristo causó impresión cuando perdonó los pecados de aquel paralítico en Marcos capítulo 2, versículo 5, cuando aquel paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo causó impresión en aquellos hombres que estaban ahí alrededor y dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y esto entonces nos hace entender que la muestra de su divinidad también es el poder de perdonar pecados. Porque ¿quién trata con los pecados y no solamente Dios? ¿Y quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Manifestando su gran poder para que solo con su palabra tus pecados te son perdonados. No necesitó ahí ofrecer carneros, sacrificios, oveja, la sangre ahí como para hacer un ritual y ya entonces me perdonen. No, con su palabra. Es con su palabra de poder. ¿Cómo? Qué gran poder, porque la Biblia presenta el pecado como un rey, como un gobernante. Lo presenta como el pecado reinó. El pecado reinó. ¿Qué quiere decir? Es un rey, es un poderoso. Pero Cristo con su palabra de poder, tus pecados te son perdonados. Y este es el punto interesante para nosotros, hermanos. Es el punto interesante para que nosotros pensemos: ¿han sido perdonados mis pecados? ¿Tus pecados te han sido perdonados? ¿Has experimentado el poder de Cristo en el perdón de tus pecados? ¿Estás libre ya de la culpa delante de Dios de tus pecados? Porque si Él no perdona, si Él no nos perdona, entonces Él también tiene el poder para juzgar, porque todo juicio también le fue dado y juzgará a los hombres por sus pecados. Pero Él tiene el poder para perdonar. Y esto es lo maravilloso, lo interesante que estamos viendo en este punto, de cómo Cristo en su divinidad, en su grandeza, en lo que Él es, como vemos aquí, que es la imagen misma de la sustancia divina, cómo entonces vino a morir por los pecadores, cómo vino a dar su vida por los pecadores. Es por eso que aún la divinidad de Cristo tiene que ver con su obra en la cruz del Calvario, tiene que ver con su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, por esa razón, hay un punto más ahí donde no vamos a meternos tanto. Simplemente dice: se sentó a la diestra del trono en las alturas. Ahí está Cristo. Ahí está el heredero de todo, el que está sustentando todo desde el trono de su gloria, desde el trono de Dios, en igualdad, porque el trono es de Dios y de Cristo. Los reinos han venido a ser del Señor y de su Cristo. Entonces podemos confiar, podemos tener la seguridad de que aquel que nos salvó nos va a mantener en la salvación, que aquel que dio su vida por nosotros seguirá dando su vida por nosotros, en el sentido de que se ocupará de nosotros ante la presencia del Padre como el mediador, como aquel que intercede por nosotros, para que nosotros podamos seguir en esa vida en la que Él nos ha llamado, en su reino, para vivir por su gloria y en su gloria. Entonces terminamos, hermanos. Cristo es la imagen misma de la sustancia divina, en su señorío, en su gloria divina, en su persona como creador, en su poder sustentador, en el poder que tiene para perdonar nuestros pecados y en su majestad divina, sentado ahí en gloria. Y es por esa razón que el escritor de Hebreos exhorta y hablando de Él dice en el versículo 6, adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle. Y el versículo 8 dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces al contemplar al Creador, al sustentador, adórenle todos los ángeles, pero no solamente los ángeles, también nosotros, adorémosle.
Postrémonos delante de nuestro Creador, delante de nuestro Redentor. Démosle gloria, gloria a Cristo por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Que a Él sea la gloria ahora y para siempre.